Ok, Ya estamos. perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos al webinar de hoy, organizado por Fundación AESPRIMA. Gracias en primer lugar por contar con nosotros. Mi nombre es Lola Sebastián, soy responsable de la unidad de negocio de cambio climático y economía circular de EQA y soy responsable y desarrollo todos los productos relacionados con CO2, ¿no? Ese tema CO2, descarbonización, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de esos temas últimamente, en los últimos tiempos? Y quien no lo haya oído, pues cada vez que lo oiga se acordará de mí. Dirá, sí, sí, ya lo decía. Bueno, con primer lugar, rápidamente, tampoco muchos ya los conocéis. Aquí en la presentación tengo, a ver si puede pasar. Simplemente deciros, nosotros somos una entidad de certificación y verificación, por lo tanto el punto de vista que voy a tratar en este webinar al hablar sobre la descarbonización va a estar enfocado hacia el expertise que nosotros tenemos con todos los clientes y con todos los productos que estamos desarrollando. Simplemente, básicamente, lo que quería comentar. Voy a hablar en un primer momento, o sea, vamos a hablar de descarbonización, ya no solo de huella de carbono, sino de descarbonización. Entonces, un poco voy a hablar del contexto, de dónde viene esa necesidad de descarbonización. Hay conceptos muy básicos que muchos ya habréis oído, voy a pasar rápidamente, pero sí que me gusta ver de dónde viene todo esto, cuál es el contexto normativo que tenemos actualmente que hace que sea necesario ese planteamiento de descarbonización en todas las organizaciones. Son conceptos que aplica a todo tipo de organización. En este caso estamos enfocados más al sector temas de construcción inmobiliaria, pero son conceptos que aplican a cualquier tipo de sector. Veremos que hay sectores que están más encorsetados en lo que es compromisos legales y requisitos y otros que eso es más voluntario, pero que poco a poco con el tiempo pues irán también necesitando cumplir esos requisitos. Pues sin más, bueno, todo el tema de CO2, de descarbonización, viene por el calentamiento global, que todos sabéis, de los gases que producen ese calentamiento en la atmósfera. Entonces, cuanto más gases de efecto invernadero hay en la atmósfera, más calor hay retenido y lo que se genera son los efectos del calentamiento global y del efecto invernadero. Al final, esos son los efectos que se generan por ese alto contenido en CO2 en la atmósfera, sobre todo, porque el CO2 hablamos siempre de CO2, pero hay más gases de efecto invernadero, pero el CO2 es el gas que más cantidad hay en la atmósfera, es el más peligroso y más prevalente, ¿vale? Entonces, los niveles de CO2 no paran de crecer y todo viene por un origen humano, origen antropogénico, y a través sobre todo la combustión de combustibles fósiles. Un segundo, voy a quitar esto de aquí y así. Vale. Ese calentamiento global genera un cambio en el clima, que es lo que llamamos cambio climático. Ese cambio climático tiene efectos como elevación de temperaturas, tormentas más potentes. Son todos efectos que nosotros, los ciudadanos, pues los estamos notando y los estamos sufriendo. Todos estos efectos son debidos a ese cambio climático, ¿vale? Que puede generar también mayores riesgos para la salud, pobreza y desplazamiento en determinadas zonas del mundo. Bueno, muchos efectos que muchos ya conocéis. La normativa, todo el tema... Ay, perdón, se me ha ido. Perdón. Toda la normativa que empezó a surgir tiene inicio con el protocolo de Kioto en lo que es el ámbito de gases de efecto invernadero de CO2. Pues allá por el 2005 se firmó lo que era el protocolo de la Convención de Marco de Naciones Unidas, que tenían un objetivo que era reducir las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero. El objetivo que tenían era un recorte de al menos un 5% con respecto a los niveles del 90. Ya empezamos con un compromiso en el periodo 2008-2012, ya queda muy, muy lejano.
En diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París, que cubría aspectos sobre la lucha contra el cambio climático, tanto mitigación, que sería reducción de emisiones, como adaptación, que es cómo las empresas nos enfrentamos a esos cambios en el clima, y los medios de implementación. El objeto que tenía el Acuerdo de París era mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y hacer un especial esfuerzo para intentar limitarlo al 1,5. En el 2022, la media, para que sepáis un poco en qué situación estamos, la temperatura media mundial fue aproximadamente 1,15 grados superior a la media preindustrial, ¿vale? Que son el del 1850 al 1900. Y entre 2023 y 2027 se prevé que la temperatura global media esté cerca del 1,1 y 1,8 grados por encima de esta media preindustrial. ¿Vale? Con lo cual estamos muy cerca del 2, bueno, ya pasaremos seguramente el 1,5 y ya nos vamos acercando al 2. ¿Qué sectores son los que más emiten y los que más influyen en estos gases? Pues sobre todo el sector transporte. El sector transporte influye en un 27% sobre estas emisiones, luego le sigue la industria. Después la agricultura, la generación eléctrica, residuos y el uso residencial está alrededor del 9,2% de influencia. Como veis, el gas por excelencia, el gas de efecto invernadero por excelencia es el CO2, con un 77,7% de las emisiones. Ahí se me ha colado. Vale, esta sería la premisa que tenemos desde que se empezó a hablar de CO2 allá por el 2005, que empezaron a establecerse esos acuerdos para intentar reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, y estamos hoy por hoy, en enero de 2024, hablando de descarbonización. ¿De acuerdo? ¿Qué es la descarbonización? Al final, la descarbonización es ese proceso que va a permitir esa reducción de nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera, de emisiones de carbono a la atmósfera. Principalmente son emisiones de dióxido de carbono. Por eso muchas veces oímos hablar de CO2 equivalente. CO2 equivalente es el CO2, son las emisiones de todos los gases de efecto invernadero trasladadas a CO2. Se multiplican por un poder de calentamiento, un poder de calentamiento global para que sea equivalente al CO2. Por eso hablamos normalmente de CO2 equivalente, ¿vale? No significa que todo sea CO2, sino que al ser el gas que más presente está en la atmósfera y el que más influye en el cambio climático, todas las unidades se refieren a ese CO2 equivalente. Por lo tanto, la descarbonización va a ser ese proceso que nos va a permitir reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar lo que se llama cero emisiones netas. ¿Vale? Luego, ahora lo veremos, pero cero emisiones netas no significa no emitir, porque eso es imposible. Significa intentar reducir al máximo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero e intentar compensar aquellas residuales que no podamos emitir. Actualmente existen muchas opciones para que las empresas empiecen con esos procesos de descarbonización, como es la utilización de biomasas o biocombustibles que cumplen unos criterios determinados de sostenibilidad, cuyas emisiones son cero, por ejemplo. Son actuaciones que las empresas empiezan a utilizar pues, para eso, para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y lograr ese objetivo de cero emisiones netas. ¿Y todo esto en qué contexto legislativo vamos a verlo? Vamos a ver el contexto legislativo que hay actualmente a nivel desde internacional, nacional hasta autonómico, y que hace que nos crea esa necesidad, ¿no? de establecer esas acciones de descarbonización. En primer lugar, tenemos el gran objetivo, que es la neutralidad climática de aquí a 2050. Es decir, que todas las organizaciones tengan emisiones netas cero en 2050. Ese es el gran objetivo del Pacto Verde Europeo.
Por otro lado, la Ley Europea del Clima, que se aprobó en 2021, tiene un hito intermedio, que es conseguir al menos una reducción de emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% de aquí a 2030, o sea, desde el 2021 que se aprobó la ley hasta 2030. Es lo que se llama el paquete Fit for 55, ¿de acuerdo? ¿Y qué es ese paquete de normativa? Pues son un conjunto de propuestas de nueva legislación, de actualización de legislación existente, de que garantice que se pueda llegar a esa reducción del 55% de emisiones en el 2030. ¿Y qué incluye ese paquete Fit for 55? Pues os cuento un poquito, un resumen. Hay unas empresas, organizaciones que están en comercio de derechos de emisión, que tienen unos objetivos de reducción y además pagan por las emisiones que realizan, que tienen una asignación que llaman asignación gratuita, que se les permite emitir X toneladas de CO2 gratis. Pues se van a incrementar esos objetivos de reducción en este tipo de empresas. Este tipo de empresas están incluidas en este comercio de derechos de emisión porque son los sectores que más emiten, que más emisiones de CO2 emiten. Por lo tanto, son las que están más controladas y las que van a tener unos objetivos mucho más ambiciosos. Se va a incluir nuevos sectores en este régimen más controlado. Se va a incluir el transporte marítimo, pero es que se va a crear un nuevo régimen de control, un régimen de comercio de derechos de emisión para controlar esas emisiones para sectores como transporte por carretera, que antes hemos visto que era el sector que más influía en las emisiones de gases de efecto invernadero, y edificación. Van a meter lo que es la edificación también en el comercio, van a llamarlo el comercio en las siglas en inglés es el EU ETS, y van a crear un nuevo EU ETS 2, donde van a incluir ese transporte por carretera, edificación y pequeña industria. Este régimen empezará a funcionar en 2027. Por lo tanto, se vienen curvas porque claro, de aquí, para que funcione de aquí a 2027, lo que sería 2024, 2025, 2026, todas las organizaciones se van a tener que ir preparando. A este respecto, está regulándose más normativa, las reglas del juego que llaman, para que todos sean conocedores de las mismas, y ahí los verificadores tenemos un papel súper importante, porque al final somos como los notarios. Yo me decía, a veces cuando explico mi trabajo, yo doy fe de que eso es cierto. Entonces, vamos a tener que participar de la mano de la Unión Europea, de la Comisión Europea y de los organismos competentes para revisar esa documentación sobre emisiones. Bueno, no me voy a extender más. Cuando salgan nuevas cuestiones, nueva normativa, pues os podremos ir informando y podremos hacer algún webinar informativo al respecto. Bueno, se crean nuevos mecanismos para reducir estas emisiones. Se ha creado un mecanismo de ajuste en frontera, que lo que va a hacer es que si yo compro a China y China no tiene un régimen de comercio de derechos de emisión, voy a tener que pagar por las emisiones de ese producto en China, el que compra. Se están creando una serie de medidas relacionadas con las emisiones bastante importantes. Bueno, aquí obligan, esto es muy, muy interesante, aquellas empresas que están en este comercio de derechos de emisión les van a obligar a reducir sus emisiones a través de actuaciones de eficiencia energética y planes de neutralidad climática para reducir esas emisiones. Bueno, esa es un poco la modificación, el paquete que os he comentado, el Fit for 55. Por otro lado, tenemos una directiva, la CSRD, que es sobre reporte de información sobre sostenibilidad. En España todavía no se ha traspuesto, modificará lo que es la actual Ley 11 del 2018 y establece la obligatoriedad de reporte de indicadores ambientales. Y va a incluir en esos reportes toda la información sobre emisiones de las empresas, no solo las indirectas de alcance 1 y las indirectas por energía alcance 2, sino también las derivadas de los proveedores, el alcance 3. Y además va a incluir la necesidad de reportar un plan de descarbonización.
Esta CSRD va a empezar, tiene un calendario de cumplimiento desde aquí, desde que empieza ya este año, en 2024 hasta 2029, y al final van a entrar todo tipo de organizaciones, no solo las grandes corporaciones. Otro estándar, otro referente que mide y que tiene en cuenta el CO2 es la taxonomía europea. La taxonomía es un catálogo de actividades sostenibles, ¿vale? Entonces, establece los criterios de sostenibilidad para ver si una actividad económica es sostenible o no, para fijar ese grado de sostenibilidad de la inversión. Indicaros que hay actualmente, relacionado también con esta taxonomía, existen muchas entidades financieras que están vinculando KPIs de CO2 para la obtención de unas condiciones de financiación mucho más favorables. Por lo tanto, el CO2 es el indicador de sostenibilidad por excelencia. Y todas las organizaciones van a tener que ir calculando y reportando, ya no solo por ser más sostenibles, sino porque el mercado, la sociedad, los reguladores lo están pidiendo. Aquí vemos por el tema de las inversiones y lo que comento yo de las entidades financieras, que eso ya se está dando. Nosotros tenemos convenios con entidades financieras y estamos verificando huellas de carbono de clientes que quieren acceder a unos intereses más ventajosos a la hora de solicitar financiaciones o inversiones en los Second Party Opinion, que son informes también relacionados con la sostenibilidad. Las empresas tienen que informar de esos KPIs, de esos indicadores, para que se evalúe ese grado de sostenibilidad. Por lo tanto, hacer hincapié en eso, ¿no? en la relevancia que está tomando y que va a tomar ese CO2, ¿no? El hecho de medir y empezar a gestionar un poco esa reducción de emisiones, esa descarbonización, esa ruta hacia el net zero. Si bajamos ya a España, tenemos también unos objetivos de reducción de emisiones en el documento España Circular 2030, dentro de todo el decálogo y objetivos que hay para el 2030, hay un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Con lo cual ya tenemos objetivos que ahora se irán materializando pues a través de normativa. En las comunidades autónomas también, ahora veremos, están desarrollando normativa para empezar a plantear esos objetivos de reducción. La Ley 7 de Cambio Climático tiene un objetivo de reducción. Inicialmente salió con un objetivo del objetivo de neutralidad climática para el 2050, alineado con el Pacto Verde Europeo, y además incluyó un objetivo intermedio para 2030 del 23%. Se va a alinear, está previsto que se modifique, porque además la ley ya lo contempla, que se podrán revisar al alza todos los objetivos incluidos en este marco, en esta referencia legislativa. Entonces se alineará con el Fit for 55 de la Ley Europea de Cambio Climático. Además, están viniendo ayudas para ayudar a descarbonizar a las organizaciones. Actualmente, hoy 24 ha empezado el plazo de solicitud para las ayudas para el PERTE de descarbonización para industrias manufactureras, ¿vale? Descarbonización industrial. Están viniendo ayudas Next Generation para ayudar a estas empresas a que puedan invertir en infraestructuras para poder descarbonizar las instalaciones, dejar de utilizar y de depender de combustibles fósiles, fomentar el uso de energías renovables. Bueno, esto lo voy a pasar porque pues son objetivos que tienen las empresas para poder solicitar estas ayudas, para que veáis un poco la relevancia. Buscan reducciones mínimas de 3.000 toneladas, un 30%. Bueno, esto lo voy a pasar porque tampoco... El registro de huella de carbono a nivel nacional. Tenemos un proyecto de modificación sobre la mesa, ya lleva un tiempo, también es cierto, pero tiene que aprobarse en breve, que va a incluir una obligatoriedad de cálculo de huella de carbono a partir del 2025. ¿De acuerdo? En principio van a entrar las empresas afectadas
por la Ley 11 del 2018, es decir, las empresas que tengan que reportar información no financiera por la normativa que está en vigor y luego por las sucesivas, es decir, la nueva CSRD se transpondrá y todas las empresas que tengan que reportar estarán obligadas a registrar la huella de carbono a partir de 2025, es decir, el 2024 ya tendrá que estar calculada esa huella de carbono. Bueno, aquí habla de los certificados, bueno, que esta huella deberá de estar verificada en el caso que se incluyan alcance 3. Bueno, hay algunos requisitos para la verificación de esa huella de carbono. Vale, y luego también incluye en su artículo 9, ¿vale? Recordad que es un proyecto de modificación, quizás pueda surgir alguna modificación cuando lo aprueben. Van a incluir la obligatoriedad de certificar e informar las huellas de grandes eventos, ¿vale? Es decir, todos los grandes eventos, que son pues, grandes conciertos o teatros, etcétera, van a tener que reportar la huella de carbono verificada. ¿De acuerdo? O sea que vemos que cada vez hay más requisitos para estos cálculos de huella de carbono y sobre todo para los planes de reducción. Recordemos que no tiene ningún sentido medir si no vamos a mejorar, no vamos a reducir. Por lo tanto, también se va a solicitar en este registro los planes de reducción o medidas de reducción en temas de organizaciones o eventos, según corresponda. Y por último, a nivel autonómico, tenemos un objetivo nacional, o sea, de la Unión Europea que se transpone a legislación nacional y que luego los organismos competentes, que en España recordemos que tenemos 17 organismos competentes, van a regular porque tienen competencias también en temas de cambio climático. ¿Y qué se está haciendo? Pues están creando registros autonómicos. ¿Por qué se están creando registros autonómicos? ¿Y por qué también se va a obligar al registro nacional? Porque lo que se pretende es crear una referencia de emisiones por sectores de actividad para poder establecer esos objetivos de reducción y para llegar a ese objetivo de neutralidad climática en 2050 y esos hitos intermedios del 55%. Ese es el objetivo de los registros. Porque todavía no saben, no tienen una información clara, a excepción de las empresas que hemos dicho, las grandes emisoras que están en comercio de derechos de emisión, que tenemos claro lo que emiten y ya tienen sus objetivos planteados. El resto de sectores en el mercado voluntario no tenemos una idea, no tenemos de lo que se emite cada actividad económica para poder establecer objetivos acordes a cada actividad. Y ese es un poco el gran objetivo. Incluso la ley valenciana ha incluido una tasa de emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de unas emisiones se va a tener que pagar. O sea, se asemeja un poco al comercio de derechos de emisión. Este es el contexto autonómico, contexto nacional, contexto europeo que tenemos en relación al CO2. Yo creo que ha quedado bastante claro que el CO2 ha venido para quedarse y que tenemos que empezar a plantearnos aquellas organizaciones que todavía no lo tengan claro, a calcular esta huella de carbono. Ya no solo de nuestra organización, sino a tener en cuenta la huella de carbono de aquellas cuestiones o de aquellas que sean objeto de nuestra actividad y que, por ejemplo, el tema de subcontrataciones. En temas de edificación, hay propuesto un webinar, creo que para marzo, de este área, pues la edificación sostenible, o sea, que primar por elegir esas opciones de sostenibilidad que sabemos que en proyecto han tenido en cuenta todo ese análisis de ciclo de vida de ese edificio, de manera que sea lo más sostenible posible. Entonces, tenemos un trabajo grande por delante, pero tenemos claro que tenemos que ponernos las pilas. Este tren de momento va despacito, pero llegará un momento que irá tan rápido que no nos va a dejar subir. Con todo este contexto, tenemos claro, una vez más, que hay que ponerse con ello. Pero ¿por dónde podemos empezar?
¿Por dónde podemos empezar? Pues la premisa fundamental, que ya he comentado en algunas diapositivas anteriores, es que lo que no se mide no se puede mejorar. Con lo cual, tenemos que medir para poder establecer esa estrategia de descarbonización. Tenemos que medir de dónde partimos. Primero lo nuestro y luego ya nos meteremos con los proveedores y los subcontratistas. Pero tenemos que saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Se puede trazar una línea, aquí estamos aquí y queremos llegar aquí. El objetivo final es 2050 neutralidad climática. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a 2050 y ser neutro en emisiones? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos implementar esa estrategia de descarbonización? Pues hay que medir, tenemos que identificar los principales emisores de gases de efecto invernadero que hay en cada sector de actividad, en vuestro sector, qué principales emisores tenemos. Está claro que todos los sectores cada sector tiene una intensidad de emisiones diferente, pero toda actuación que hagamos para reducir las emisiones de nuestras emisiones siempre van a favorecer que al final se cumpla ese gran objetivo de neutralidad climática que busca la Unión Europea. Es decir, que no pensemos que porque nosotros emitimos muy poquito o no tenemos unas centrales de ciclo combinado, no tenemos unas calderas, no, lo que hagamos nosotros no va a tener sentido. Esas grandes emisoras ya están controladas y ya tienen sus objetivos. Entonces ahora lo que hay que ir es extrapolando esas estrategias al resto de organizaciones. Una vez tenemos identificado qué es lo que tenemos, qué emisores de gases de efecto invernadero existen en nuestra organización, tenemos que establecer esos objetivos y metas de reducción. Desarrollar un plan a largo plazo para la descarbonización. La diferencia entre un plan de reducción que son los planes que se llevan gestionando actualmente, y un plan de descarbonización, es que el plan de descarbonización es un plan a largo plazo, que va a incluir varios planes de reducción en función de cómo vayamos avanzando, ¿vale? Pero es un plan a largo plazo y es lo que la organización debe tener, porque los planes de reducción están bien, pero no tienen esa visión del objetivo final. Entonces, la estrategia de descarbonización tiene esa visión clara, que es 2050, emisiones neutras. Y asignar recursos y financiación para implementar esa estrategia. En función del tipo de sector, pues esos recursos y esos recursos y financiación serán mayores que en otros sectores que sean más sencilla lograr esta descarbonización. Si yo tengo si mi entidad, la mayor parte de las emisiones vienen de los vehículos que tengo en la empresa, pues es más sencillo que si yo tengo una industria que depende mucho del combustible fósil, porque yo necesito vapor, es decir, una industria ya más grande. Pues si tengo solo coches y mis emisiones son debidas a los coches, pues me puedo lanzar al vehículo eléctrico. También depende un poco de cada sector, pero cuando son vehículos comerciales que hacen grandes viajes, el vehículo eléctrico es una gran solución realmente. Es decir, que en función de cada organización sabemos un poco lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál sería la hoja de ruta de esa descarbonización? ¿Vale? Un poco en fases. Pues primero saber lo que yo tengo, ¿vale? Medir mi huella de carbono alcance 1 y 2. ¿Vale? El alcance 1 o emisiones 1, dependiendo, llamamos alcance o categoría según GHG Protocol o la ISO, ¿vale? Son dos estándares. Pero bueno, alcance 1, las emisiones directas que yo genero, pues que serían las emisiones de mis vehículos, las emisiones de que yo controlo, ¿de acuerdo? Y las emisiones de alcance 2, que son las derivadas del consumo eléctrico que yo compro, que yo adquiero. Eso es lo mínimo que tenemos que empezar a hacer para ver qué es lo que estamos generando, cuáles son nuestras fuentes de emisión y cómo podemos reducir, ¿vale? Porque de aquí saldrá un plan de reducción y ya puede ir saliendo un plan de compensación, que ahora lo veremos. Una vez ya tengo claro lo que tengo, o sea, lo que yo tengo en mi casa, voy a abrir a la casa de mis proveedores. Voy a medir esas emisiones indirectas o de alcance 3.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces mi casa está controlada porque además yo tengo una oficina, vehículos y poco más, pero realmente mi alcance 3 es más potente, ¿vale? Porque son, además, por ejemplo, si somos promotores, el tema de la construcción y la edificación pues tiene pues son bastante emisiones comparadas con las que vamos a tener en oficinas. Entonces nos vamos a meter con esa categoría 3, que es la bomba, porque muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, ¿vale? Al final lo que vamos a hacer es descarbonizar la cadena de valor. Entonces tenemos que empezar a ver esa estrategia también, eso es toda una estrategia, depende también del volumen de proveedores que tengamos, pero tendremos que ver en función, hacer una descarbonización de la cadena de valor, es una estrategia de descarbonización en la que identificamos y segmentamos nuestros proveedores en función de su influencia en emisiones y establecemos unos requisitos, ¿vale? También un poco en la medida que nosotros podamos influir en que ellos calculen pues esas emisiones, esas emisiones. Claro, si somos una empresa de gran influencia, vamos a tenerlo mucho más fácil. Simplemente le vamos a decir, mira, necesito que me calcules, que tienes un año para empezar a calcular tu huella de carbono y reportármela. ¿Por qué? Porque a mí esa huella de carbono tuya me va a servir para reportar mi alcance 3. ¿Vale? Pero bueno, habrá otro tipo de proveedores que en esa segmentación pues no tengan tanta influencia sobre las emisiones. Pues a ver, pues igual les podemos requerir un poquito menos. Igual a los que sí que influyen mucho, pues les podemos requerir hasta que se verifiquen esa huella para tener la confianza de saber que ese dato es correcto. Pero igual a los que no tienen tanta influencia, pues igual les puedo decir que registren su huella en el ministerio. Para más que nada porque así sé que van a calcular su huella y además van a establecer un plan de reducción. Al final se trata de establecer esa segmentación, esos criterios, esos criterios y requisitos para establecer objetivos de reducción. ¿Vale? De todo esto van a salir siempre objetivos de reducción. Y también para que nosotros a la hora de evaluar nuestros proveedores y a la hora de elegir con quién vamos a trabajar, tengamos en cuenta este KPI, este indicador. O sea, que no sea que al final, como he dicho antes, el CO2 ha venido para quedarse, lo tenemos que incluir de manera transversal en nuestra organización. Toda la parte ambiental, riesgo climático, está incluida ya a nivel de riesgos financieros. Nosotros tenemos, las entidades financieras tienen que calcular el riesgo en base a ese riesgo climático, el riesgo financiero que genera ese cambio climático, esa adaptación al cambio climático. Vamos a tener que incluir de manera transversal esos criterios a la hora de establecer con quién, a la hora de evaluar nuestros proveedores, con quién vamos a poder trabajar y con quién no deberíamos de trabajar. No significa que sea esto, llega el CO2 talibán y si tú no mides no trabajas. No, pero tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta porque ante la posibilidad de trabajar con dos proveedores y uno de ellos pues, poder tener la certeza de que está trabajando en el cálculo de sus emisiones, que está estableciendo planes de reducción, que de hecho está reduciendo su huella de carbono, pues lo vamos a tener en cuenta antes que uno pues que no haga nada. ¿Por qué? Porque de momento lo vamos a poder seguir utilizando, pero llegará un momento que a nosotros nos penalizará estar trabajando con ese proveedor. Es un poco el futuro. Cuando ya tenemos claro alcance 1, 2, 3, planes de descarbonización de nuestra cadena de valores, generamos todo lo que es el plan de descarbonización. ¿De acuerdo? O sea, todo esto nos va a servir para establecer ese plan de descarbonización. Una vez conocemos toda esta información previa, ya podemos elaborar ese plan a largo plazo. Algunas estrategias de descarbonización que ya están sobre la mesa, pues temas a nivel de políticas públicas, pues incentivos para la adopción de tecnologías limpias, el tema de vehículo eléctrico está incentivado, regulaciones para reducir emisiones, que ya las hemos visto, impuestos al carbono. A nivel de transición energética, pues tenemos opciones, energías renovables, eficiencia energética, etcétera. En movilidad sostenible,
pues todos los vehículos eléctricos, bicicletas, peatones, el car sharing, el motor sharing, transporte público, reducir los viajes. Son estrategias que podemos utilizar. Cambios en el uso de tierra, que aquí sería protección de bosques y humedales, edificación sostenible, que es la construcción enfocada en el respeto al medio ambiente, el entorno constructivo y a todo el ciclo de vida del edificio, ¿no? ¿Qué es lo que me va a costar mantener ese edificio? Y tenerlo en cuenta para que sea lo mínimo posible. Estas son algunas estrategias que podemos utilizar en función del tipo de organización. Si yo estoy en una organización que tengo muchos comerciales moviéndose, pues estableceré alguna estrategia de movilidad sostenible. Incluso podré buscar algún incentivo para la adopción de hacer un parque de recarga, por ejemplo, de vehículos eléctricos. El tema de edificación sostenible, por supuesto, o sea, que los edificios que yo voy a intentar poner a la venta pues sean los más sostenibles posibles. Es una manera también actualmente de diferenciarse en el mercado, pero ya digo, a largo plazo va a ser necesario, sí o sí. A la hora de la estrategia, establecer una estrategia Net Zero, pues definimos unos objetivos para 2030-2050. Podemos definirlos teniendo en cuenta pues, toda la normativa que hay del Fit for 55, la CSRD o indicadores SBTI, ¿vale? Podemos tenerlos en cuenta para nuestros objetivos. Verificar ese KPI, ese seguimiento de emisiones, esa huella de carbono, lo podemos hacer por la ISO 1464, el GHG Protocol, el PAS 2050, tenemos varias opciones y establecer esa estrategia y ese plan de descarbonización. Os comento así un poquito cómo es esa estrategia, cómo se podría plantear, ¿vale? Es una propuesta. Un poco lo que, según nuestra experiencia, lo que nosotros estamos viendo, pues es un poco lo que se está haciendo. Hay que establecer un año de base, es decir, de dónde parto. Esta es mi situación cero, mi año cero. Y tenemos que considerar tanto emisiones 1, 2 como 3, ¿vale? En este plan de descarbonización. Se supone que yo establezco un plan de descarbonización, recordemos cuando ya tengo toda esa información sobre alcance 1 y 2 y lo que emiten mis proveedores. Se debe incorporar esa cadena de valor en esa estrategia de descarbonización. Es fundamental, porque a su vez ellos incorporarán a los suyos y al final va a ser una cadena y todos estarán en esa rueda, ¿no? Las emisiones del año base deben ser representativas del perfil de la empresa. No podemos coger un año base en el que hayamos tenido muy poca actividad. Tenemos que coger un año base coherente. Y además deben permitirnos que nuestros objetivos de reducción sean lo suficientemente ambiciosos. Dependerá, como he dicho, del tipo de actividad y hay actividades pues, que si tenemos oficinas y vehículos y poco más, digamos que ese plan de descarbonización llegará a un punto en que ya no podremos hacer mucho más. Va a ser mucho más sencillo descarbonizar a la organización. No sencillo de fácil, sino sencillo en tiempo que una organización pues, que depende mucho más de los combustibles fósiles. Una vez tenemos ese año base, hacemos los cálculos de esas emisiones de año base, ¿vale? Al final podemos utilizar o la huella de carbono de organización, si queremos enfocarlo más a producto, hay organizaciones que lo quieren enfocar más a su producto, pues también las normas de producto. En este caso, excluiremos de este cálculo las compensaciones y las emisiones evitadas. Van a ser solo vamos a calcular las emisiones. Cuando tenemos calculadas las emisiones, vamos a establecer límites y objetivos. Al final, los objetivos deben ser coherentes con lo que nosotros vamos a incluir, es decir, tenemos que incluir la mayor parte de las emisiones, no podemos empezar a excluir, esto no lo miro, esto no lo miro, no, al menos el 95% de las emisiones deben estar cubiertas por esos objetivos que vamos a plantear. Al final el objetivo debe ser 0 emisiones para 2050, incluyendo esos hitos intermedios que podemos incluir, por ejemplo, 2030 y 2040, ¿vale? Ese debe ser un poco esos objetivos. Habrán objetivos que luego se desglosen en metas a más corto plazo, ¿vale? Y habrá objetivos que habrá que ir realizando seguimiento. Tenemos en cuenta también que las tecnologías cambian, avanzamos. Entonces puede ser que lo que planteemos ahora dentro de 5 años se quede obsoleto, con lo cual nuestros planes de descarbonización siempre van a ser planes iterativos.
¿vale? Vamos a estar revisando continuamente para ver si estos objetivos siguen estando alineados con la actualidad a nivel tecnológico. Porque algo que era improbable a fecha de hoy, dentro de 5 años, veremos lo que podemos lograr. El plan de compensación, al final, es compensar esas emisiones que no hemos podido reducir, ¿vale? Al final la compensación consiste en una compra de créditos de carbono procedentes de proyectos de absorción o reducción de emisiones, ¿vale? La organización puede tener esa estrategia, puede seguir una estrategia o establecer, según su misión y visión y sus valores de empresa, esa estrategia para elegir el tipo de proyecto que yo voy a financiar, porque al final es como una financiación a ese proyecto de absorción. ¿De acuerdo? Podemos comprar directamente a broker o a través de marketplace, ¿vale? Por ejemplo, tenemos varios marketplace, he puesto algunos ejemplos, hay varios, pero podemos hacer ese tipo de gestiones. Y por último, realizar ese seguimiento de objetivos a través de esas mediciones de huella de carbono, ¿vale? Por ejemplo, emisiones de combustión fija, pues podemos tener en empresas calderas, por ejemplo, emisiones de vehículos de empresas serían alcance 1, las de alcance 2, como he dicho, emisiones por uso de la energía, el alcance 3, viajes de negocios, traslados de empleados, ¿vale? Pues ahí podemos tener, en función de lo que nosotros medimos, tener varios KPIs y hacer seguimiento a través de la cálculo y verificación de la huella de carbono. Ese plan de descarbonización deberá tener una declaración de compromiso donde haya un responsable, ¿no? La alta dirección debe estar presente, ¿no? En ese plan de descarbonización. Tiene que tener unos plazos para lograr esos objetivos. Un plan de gestión de carbono y objetivos de reducción, ¿vale? Que sería la parte de reducción de emisiones, y un plan de compensación. Presupuesto y personal involucrado, y luego también sería interesante que pudiera ser divulgado, ¿vale? En materia de cambio climático, eficiencia energética, a nuestras partes interesadas, porque al final es algo que nos va a diferenciar en el mercado, ¿vale? Entonces habría que contarlo, y ahí es un poco para contarlo, lo bien que lo estamos haciendo es un poco, voy a entrar brevemente porque estamos ya acabando, en lo que es el papel de nuestro como verificadores en esa ruta de descarbonización. Porque lo principal es hacerlo y hacerlo bien, pero luego, si lo quiero contar, es lo que son las entidades de verificación, lo que generan es esa confianza para tomar decisiones. Si yo requiero a mis proveedores una serie de requisitos y esos proveedores me dan evidencias que además están verificadas por una entidad independiente, me va a dar mucha más confianza para tomar esa decisión. Porque al final el objetivo básico, a través de esa independencia, objetividad y competencia técnica, es generar confianza para que las organizaciones hagan una adecuada toma de decisión, ¿vale? Partes interesadas, ¿quién puede tomar esta decisión? Pues desde inversores, para decidir si se invierte o no en determinados proyectos, entidades de financiación que deciden el tipo de interés que me van a otorgar a mi crédito o refinanciar deuda, clientes, consumidores, reguladores, todo lo que son las administraciones públicas, la sociedad. Y un poco el objetivo, pues eso, como he dicho antes, puedo conseguir o otorgar una financiación, demostrar un compromiso y demostrar un cumplimiento, ¿vale? Nosotros lo que generamos es confianza, transparencia y fiabilidad de la información reportada. Pero lo fundamental es que nos pongamos en ello, nos pongamos a trabajar en esa ruta hacia la descarbonización, ¿vale? Lo fundamental. Y ya está. Voy a dejar de compartir la presentación, os la pasaremos para que la podáis difundir. Si tenéis alguna cuestión, es vuestro turno. A ver, esto lo veamos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien
que quiera contar su experiencia en este tema, alguno que haya empezado o que esté planteándose alguna estrategia. Hay una pregunta en el chat. Ah, sí, vale. Vale. A ver, chat. De Ana. Ana vale. está aquí, igual nos la puede hacer directamente. Y a veces es más fácil, ¿no? Dejarla. Bueno, la leo de todas Buenos formas. días, sí que estoy Ah, aquí. vale. Hola. Buenos días. Buenos días. Gracias, Lola, por la explicación que ha sido estupenda. Mi duda es cuando oigo hablar mucho sobre el incremento de 1,5 grados de 2. Claro, era una pregunta del principio de tu explicación, ¿eh? Que a partir de la temperatura media entre 1850 y 1900, pero Ujú. ¿cuál es esta temperatura? ¿13 grados, 14, 15, 16, 20? No sé. Pues no tengo ni idea, pero en Es que Google, siempre... mira, no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque lo que sí que se está viendo que hay un calentamiento global de esa atmósfera. Ajá. Pero bueno, la verdad es que la temperatura atmosférica, supongo en la Wikipedia nos pondrá. No lo sé, no sé la Yo no lo he temperatura. encontrado, no, quiero decir, no he sido capaz de saber a qué este grado y medio, sobre qué base de temperatura lo tomamos, ¿no? Y A no. ver, tiene que haber una medida, puesto que saben que actualmente en el 2022, bueno, que se prevé entre 5, ¿no? 1,5 y 1,8, ¿no? He Sí. dicho. A ver, sí que tiene que haber una medida de la temperatura, pero desconozco. De todas formas, una Bueno, temperatura media, no, como tal, ese dato dependerá de la ubicación, dependerá de la estación, del momento del año. Pues supongo que llevarán un registro de temperaturas para esto típico registro que aparecen en colores, en rojo, los más sí, se aparecerá habrá ese tipo de registros, y con ese registro pues verán que hay un incremento respecto a lo que había cuando se empezó a medir, porque yo supongo que hay un punto en el que empiezan a medir y que sí que saben, pero bueno, no lo sé. era una incógnita que siempre tengo y que pensaba que a lo mejor. Sí, Muchas gracias, Lola. nada, a ti. Javier, Sí, ¿me oís? sí, Sí. perfectamente. Muy buenas. Bueno, yo quería hacer una consulta. Cuando has comentado siempre lo del alcance 3. Estamos hablando siempre de la huella de los proveedores, de materiales y transportes y demás, pero no estamos hablando de la huella de producto, ¿no? No, cuando hablamos cuando hablamos de cuando hablamos de alcance 3, hablamos de emisiones aguas arriba y aguas abajo. Esta no es huella de producto, es huella de organización, pero sí que es cierto que tiene en cuenta etapas del producto que si se alcanza 1 y 2 no se tiene en cuenta. Es decir, yo en una huella de carbono del producto, como tengo que hacer un enfoque de análisis de ciclo de vida, tengo en cuenta aguas arriba y aguas abajo, proveedores, de dónde viene mi materia prima, luego cómo la distribuyo yo. O sea, que digamos que el alcance 3 desarrolla cuestiones que también se desarrollan en la huella de carbono del producto, pero son enfoques distintos. Una huella de carbono de producto se realiza sobre las emisiones de un determinado producto en función de lo que de cómo se va a fabricar, de dónde van a venir las materias primas. Digamos que es una foto que puede ser válida de aquí a 5 años, porque normalmente tienen una vigencia de 5 años si no cambian los modelos productivos y no cambiamos nada. Es diferente el enfoque, pero sí que tienes razón que son aspectos que también se miran en la huella de carbono del producto. Claro, es que nosotros sí que medimos la huella en alcance 1, 2 y 3, la tenemos certificada en el ministerio, Ujú. y lo que sí que metemos es la huella que generan los edificios que construimos, pero al final lo que para poder reducir, porque claro, la huella que genera un edificio durante un año, si nosotros construimos 30 edificios, al año siguiente otros 30, la huella siempre aumenta. No conseguimos esa reducción.
A ver, claro, a ver, con la edificación sostenible, con esos proyectos de edificación sostenible, pues podéis reducir esas emisiones que se puedan dar. Sí, pero yo tengo, o sea, si el primer año yo construyo 30 edificios y cuento la huella de esos 30 edificios que generan en un año, al año siguiente tengo que contar esos 30 más otros 30. A ver, normalmente se hace cuando del periodo. No vas aumentando la. A ver, depende del Ya, o enfoque sea, que hagas. considero los 30 edificios la huella que van a generar durante 50 años y lo meto el primer año. Ya está. Y al año siguiente puede ser que baje porque hayas conseguido construir edificios Más que eficientes. tengan una menor huella en el uso. A ver, la idea es enfocarlo desde ahí, desde una edificación sostenible, Ujú. para que y el tema de uso de materiales reciclados, que también va a dar disminuir la huella de carbono del edificio en la fase de construcción, pero sobre todo en la parte de uso, ¿no? De mantenimiento de ese edificio, de uso de ese edificio, que genere las Vale, mínimas emisiones posibles. eso es. Yo Vale, no lo haría todos gracias. los años sumando, porque al final eso es infinito. No, porque entonces no conseguiría reducir ningún año. Nunca. Vale, De todas gracias. formas, la reducción siempre la tienes que mirar por unidad de producción. Nunca puedes comparar emisiones globales de un año a otro. Tienes que hacerlo siempre buscar el ratio. Además, nosotros seguimos el criterio del ministerio, que lo que hacemos es, necesitamos 4 años para ver esa reducción, que realmente haya una reducción, que no sea algo puntual, que se hace a través de la comparación de trienios. Y se comparan emisiones equivalentes, no, emisiones, son emisiones referidas a producción, a una unidad funcional, que es similar al producto también. Vale. Gracias. A ti. ¿Alguna cuestión más? Pues parece que no. Pues nada. Así que darte las gracias, Lola. Voy a quitar la grabación.